Bueno, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, doctor Swing. Un placer estar aquí con usted. Mi nombre es Nela Topax y soy estudiante de la Facultad de Derecho de sexto semestre. Bienvenida. Muchas gracias. Le robamos un ratito de su tiempo para una pequeña entrevista acerca del contrato de mandato. Ahora bien, doctor, para entrar en materia y fijar nuestro punto de partida, ¿puede ayudarnos con explicarnos cuál es la esencia jurídica del contrato de mandato? Bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias. A ver, para mí el mandato es el encargo que se realiza una persona para que un tercero se haga cargo del negocio de alguna actividad en particular a nombre de ese tercero. Yo creo que ese es el punto esencial del contrato de mandato. Hay un encargo para que lo haga a nombre de esa persona que encarga, para que el tercero se asuma eso. Entendiendo siempre que en el contrato de mandato el mandante siempre será el afectado o el incidido como consecuencia de las actuaciones producidas por el mandatario. ¿Sí? Solo es un encargo, usted hágase cargo de esto. Claro, eso trae como consecuencia que el mandatario tiene que ser una persona de confianza o tiene que cumplir un marco de actuación ético para no exceder en las atribuciones que se le han encargado precisamente a través del contrato. De acuerdo, muchas gracias. Y conectando con este punto mismo, doctor Swin, en las clases de Derecho Civil igual hemos estudiado acerca de que el mandato se basa en la confianza, Por como usted supuesto. mismo nos comentaba anteriormente. Entonces, desde su experiencia en la Corte, ¿qué elementos diferencian claramente al mandato de otros contratos? Eh, bueno, lo que pasa es que el universo del régimen de obligaciones y contractuales es muy diverso en el tiempo actual, ha cambiado mucho, se ha evolucionado mucho y habría que entrar marcar algunas particularidades. Una cosa es la contratación pública, otra cosa es la contratación privada. En la contratación pública usted se somete a las reglas que pone la entidad contratante. En los contratos privados prima la voluntad de las partes. Nos ponemos de acuerdo, hazte cargo de esto y perfecto. Y usted se hace cargo en los marcos y condiciones que se establezcan en el instrumento, en el contrato. En la contratación pública usted se compromete a proveer estas sillas bajo esas condiciones, bajo esas características que le puso quién, la entidad contratante, y tiene que observar las solemnidades y procedimientos que establece la normativa aplicable. Entonces, hay una camisa de fuerza mucho más rigurosa en la contratación pública que en la contratación privada. En la contratación privada prima la voluntad de las partes, en la contratación pública prima el marco normativo, las normas a aplicar que rigen precisamente el sistema de contratación. Creo. Ese es el marco general de las contrataciones. Y ya en específico, los contratos de mandato tendrán sus particularidades, como digo, fundamentalmente aquí un mandato para encargar a un tercero que se haga una tarea en específico, prima esa relación de confianza de a quién le encargo, incluso en una relación profesional. Es decir, voy en busca de un profesional que me patrocine una causa. ¿Qué busco? Busco que ese profesional me dé las respuestas que yo busco, que yo necesito y que fundamentalmente me inspire confianza. ¿Sí? Me inspira confianza, entonces genero el acuerdo, le voy a encargar mis casos y viene después, por añadidura, todas las consecuencias de eso. Claro, justamente, y ahora igual, de igual manera enfocándonos lo que viene siendo en la norma, en nuestro Código Civil, podemos ver que el mandato puede ser gratuito o oneroso. Entonces, cuando hay un pago de por medio, la exigencia o la responsabilidad legal sobre el mandatario se vuelve más estricta ante los jueces. Es mayor. Yo creo que, a ver, el pago, cierto es que le liga con un tema de responsabilidad y un tema de respuestas en función del mandato que se le encarga. Pero el mandato sin remuneración, a título gratuito, yo creo que incluso es mucho más fuerte que el mismo contrato oneroso, porque en el no te pago, te encargo, hazte cargo de esto, es precisamente donde aflora más ese escenario de confianza. ¿Sí? Te encargo porque sé que vas a hacer las cosas como yo te pido. Pues, pero no es un tema de responsabilidades civiles, administrativas o penales, pero sí un tema de responsabilidad moral con las partes. ¿Sí?
Claro. Y bueno, igual hablando acerca de esta responsabilidad, doctor Sun, la ley exige que el mandatario igual sea cuidadoso y responsable con los negocios que se le encargan, como usted mismo nos comentaba. Entonces, en la práctica, ¿cómo se demuestra ante un juez que esa persona actuó de forma negligente o no hizo bien su trabajo en tal caso? Las actuaciones indebidas, por ponerles un calificativo, muchas veces son evidentes. O sea, te encargo que me vendas el auto. Ya. Y le dio unos parámetros. Dice, cuesta 30, pero puedes bajarlo hasta 25 y demás. ¿Ya? Va y vende el carro y lo vende en 40. Y le da 30. ¿Ya? ¿Qué está? Está evidenciando que hubo un exceso de confianza en cumplir con esa tarea que se le encargó, fruto de la confianza. O sea, te encargo para que hagas eso, y a título gratuito, se entiende, ¿no? Para que hagas eso, posiblemente el amigo le va a reconocer una comisión, pero por encargarse de esa tarea. Pero si las cosas vienen de forma distinta y yo puedo demostrar de que el que me compró pagó 40 y no pagó 30, que es lo que me dice que ha costado la transacción, está evidenciado ahí. Claro. Depende de cada negocio en particular. Claro, depende de cada situación en específico. Para identificar cómo yo puedo demostrar que se excedió en el mandato o que generó incluso un abuso de confianza respecto del mandato, porque ese tipo de cosas no se ven mucho en las materias civiles, en materias administrativas o tributarias, pero sí en materia civil, por supuesto. Claro. Y de ahí un paso para derivarse incluso en acciones penales, ¿no? Precisamente por el abuso de confianza respecto de... Claro. Muchas gracias, doctor. Igual muy clara la explicación. Y enfocándonos en esto, igual, doctor, en la práctica común se suele pensar que un poder general faculta como tal al mandatario para realizar cualquier tipo de actuación. Desde su experiencia en la Corte, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas más recurrentes cuando se confunde el alcance de un poder general con uno especial para actos de disposición? La falsa procuración. La falsa procuración, claro, porque y que podría conllevar, dependiendo del tipo de negocio que esté involucrado de por medio. Si yo con un poder general que no tenía, en el que no contemplaba esa posibilidad, hago un negocio, el efecto va a ser la nulidad. Va a generar una condición para reclamar la legitimidad de esa transacción porque excedió en el poder, porque hubo un abuso en el uso del poder, por supuesto, ¿sí? Por eso, cuando en cambio se trata en específico de las procuraciones, es decir, de la representación en juicio, a la que corresponde exclusivamente a los abogados, somos cuidadosos de que conste la cláusula que se le entrega precisamente para que actúe en juicio en nombre del actor o en nombre del demandado, cláusula especial o poder especial para ese propósito, precisamente para enmarcarlo dentro de lo que va a hacer. O sea, está usted autorizado para que haga esto. Es muy común que vengan procuradores exhibiendo un poder general. Entonces, tengo un poder general para lo que les decía, para presentar al poder dante en juicio. Entonces, yo puedo presentar la demanda, estoy presentando la demanda. Pero se va a topar, si no tiene el cuidado de prever que la norma procesal le dice que para concurrir a la audiencia o preliminar o de juicio o a la audiencia única necesita procuración especial, el Poder General le resulta insuficiente y se le va a rechazar precisamente por eso. O sea, tenía autorización para presentar la demanda, pero no tenía, el poder no era alcanzado para acudir en representación del actor o del demandado a comparecer. ¿Cuál es el efecto que podría ocurrir? El que se declare el abandono, el que se declare falso procurador. O sea, esas cosas son las que tiene que meditar el profesional a la hora de su actuación. Es decir, tener el instrumento que le habilite a su actuación sin ningún reparo, sin ninguna objeción por parte de los juzgadores. Muchas gracias. Y de igual manera, nosotros como estudiantes de Derecho de la Universidad de las Américas, usted como profesor en su experiencia como docente también, coméntenos igual, a veces es difícil ver la línea donde termina el derecho civil y empieza el derecho penal como estudiantes, más que todo, empezando recién en la carrera en este mundo, ¿no? ¿En qué momento una mala gestión o un abuso de confianza por parte del mandatario deja de ser un problema civil y se convierte como tal en un delito? El dolo. Recuerden que ahí hay dos figuras que están emparentadas una con otra, la culpa y el dolo. Yo puedo afectar la confianza que me generó otorgándome el poder y fue por culpa.
por negligencia mía, debí concurrir, presentar la demanda dentro del tiempo y no lo hice, ya puede ser calificado como culpa a la falta de cuidado en cumplir con esa tarea. Pero si lo hace a sabiendas de que si es que no presenta eso va a generar una consecuencia que prescriba la acción o alguna cosa, yo ya estaría bordeando la frontera de verificar que esa culpa dejó de ser culpa y pasó a ser dolo. El dolo, la intención manifiesta de causar daño, de beneficiarse de esa actuación o de ese no hacer también. Entonces, evidentemente son líneas extremadamente delgadas entre un escenario y otro. Ahí habrá que analizar y sopesar de qué estamos hablando. Estamos hablando de culpa, hasta dónde llega la frontera, no es tan fácil explicar, y de dónde empieza el dolo. Claro, de acuerdo. Y de igual manera, en la siguiente pregunta, otra obligación clave, teniendo en cuenta esto, es también la rendición de cuentas. Cuando este tema llega a juicio, ¿cuáles son los requisitos indispensables que la Corte Nacional exige para considerar que las cuentas fueron rendidas correctamente? Yo no conozco causas en las que se hayan conocido los temas de rendición de cuentas como consecuencia del cumplimiento de un mandato. Voy a dar una opinión en el marco general de lo que un abogado podría imaginarse que es lo que corresponde dentro de aquello. Hay que confrontar, como nosotros hacemos en cambio al analizar una glosa o una determinación adecuada o no adecuada. Hay que confrontar los hechos, qué es lo que ocurrió con la norma. En este caso, si yo tengo una cláusula específica en el mandato que tenía que cumplir y él no la cumplió, pues estaría excediéndose de eso o no cumplió con lo encomendado. Entonces, siempre hay que confrontar los hechos con el derecho. Es lo más básico y elemental. Recuerden que un contrato, cuando está firmado por las partes, es ley para las partes. Entonces, esas son las reglas que tienen que observarse. Listo. Y ahora bien, el Código Civil también nos habla acerca del mandato, el cual termina con la muerte del mandante. Sin embargo, ¿qué validez jurídica tienen estos actos que el mandatario realiza inmediatamente después del fallecimiento, antes de que los herederos como tal asuman el control? Esa es una frontera compleja. ¿Por qué? Porque el mandato termina con la muerte del mandante. En eso estamos claros. Y sabemos que la muerte es un hecho inexorable que llega a una fecha determinada que puedo identificarlo con día, hora, minutos y demás, con precisión absoluta. Otra vez vamos a la frontera, es decir, si el mandatario, sin saber del fallecimiento del mandante, actúa, pues para mí esas actuaciones son válidas. Pero si es que el mandatario actúa a sabiendas de que ya se produjo la muerte del causante, él automáticamente debería suspender a ejecutar cualquier acción, salvo que haya una necesidad por mantener el escenario, por mantener la situación dada. Tomo unas medidas provisionales, pero lo primero que tengo que hacer es avisar a sus beneficiarios, a sus herederos, a sus legatarios, porque si yo conozco tengo que hacerlo, y si es que sé de la muerte y actúo como consecuencia, como que no me hubiera enterado de aquello hasta que formalmente se notifique de la muerte o se revoque o se notifique incluso al notario en el que se emitió el mandato, está hablando de mala fe. Podríamos ver que hay una conducta indebida, inapropiada del mandatario. Bueno, muchas gracias. Yo, para culminar esta entrevista, doctor, frente a la modernización del derecho, ¿cómo cree que la firma electrónica y los trámites digitales están cambiando la forma de aplicar y vigilar este contrato en el Ecuador? Muchísimo. Mire, nosotros tenemos un antes y un después en la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos cogió a todos, incluida la luchación de justicia. Esto lo pongo solo entre paréntesis. Coincidió que la pandemia, que había sido declarada en marzo del 2020, yo me reintegré a la Corte en junio del 2020. Es decir, empecé, claro, con esos cambios de urgencia que se tuvieron que hacer. Yo digo, fueron positivos porque nos forzó a todos a usar herramientas electrónicas, a pasar de la presencialidad a la virtualidad, pero forzados por las circunstancias.
ocurrió en todos los ámbitos de la vida, ocurrió también en la academia, ocurrió en procesos de formación. Yo tengo 2020, 2021, 4 promociones por lo menos, que lo único que conozco son esos circulitos que aparecen ahí en Teams con unas iniciales. Y en más de una ocasión me ha ocurrido que un alumno se acerca y me dice, yo fui su alumno en tal fecha, ya, el del circulito. Por eso no los conozco, Claro. porque además es imposible obligarles a que prendan la cámara, porque siempre hay un problema o un error. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, yo creo que es un reto muy fuerte. Hay evidencia de que hemos cambiado. Hay evidencia que tenemos unas herramientas que no contábamos. Claro, yo tenía un amigo informático que decía, la clave de la evolución informática es la seguridad. Y yo creo que eso sirve para todo. Y en efecto, nosotros hemos tenido un buen funcionamiento del SATG, que es un sistema construido por módulos. No sé hasta cuándo avance el agregarle un módulo más, pero ha venido funcionando y ha funcionado con muchos, yo creo que con muchos resultados y visiones positivas de esa herramienta. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, especialmente los que no somos nativos informáticos, los que somos analfabetos informáticos. Tenemos que pelear con la tecnología para lograrlo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista y sus respuestas han sido impecables. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un placer estar aquí. Encantado. Bienvenido siempre. Gracias.